Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe. Un mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo para poder dar una salvación completa, cuerpo, alma y espíritu, a todo aquel que acepta por fe a Cristo como su Salvador personal, por medio del nuevo nacimiento. Estamos estudiando esta serie de estudios, estamos en el estudio número 412 de esta serie. El justo vivirá por la fe. El objetivo del cristianismo, de la salvación, es que el creyente o el cristiano pueda ser justo y pueda vivir por fe, porque la vida cristiana debe ser vivir por fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe es enemigo de Dios. Por eso necesitamos más que nunca en este tiempo estudiar cómo es realmente el mensaje de salvación. Porque la Biblia está lleno de los resultados de la salvación, o de los efectos de la salvación, o lo que produce la salvación. Debe demostrarse en la vida, en la experiencia del creyente. La Biblia dice, bienaventurados, felices, dice. La Biblia dice, mucha paz tendrán. Victoria sobre el pecado. Santificación, dice, de cuerpo, alma y espíritu. Poder para predicar el Evangelio. Y así podemos encontrar muchas promesas de Dios como resultado de la salvación o el aceptar a Cristo. Pero en realidad todo eso no se ve en el cristianismo, no se ve en las religiones. Entonces algo está fallando, algo anda mal. Y lo más probable está aconteciendo lo que pasó a los judíos, a los fariseos, a los doctores de la ley, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia, como por obras de la ley no alcanzó justicia. Hoy en día también el cristianismo, el religioso, no alcanza justicia. No vive una vida santa, una vida consagrada, una vida con poder, una vida llena de paz, gozo y alegría, y especialmente una vida llena del amor de Dios. Porque el que tiene el amor tiene todo. El amor es poder, el amor es salvación, el amor es la justicia de Cristo, el amor es la vida de Dios, el amor es Cristo, es Dios en el corazón. El Espíritu Santo dice, imparte el amor. Si el cristianismo tendría amor, todos los religiosos vivirían felices. No habría tibieza, frialdad. No habría familias que se están dividiendo. No habría familias donde los hijos no quieren conocer a Dios, no quieren servir a Dios. Y así podemos enumerar infinidad de una vida insatisfecha, una apariencia de piedad, una vida religiosa solo de ceremonias, pero el corazón sigue lo mismo. Entonces, ese era el problema de los judíos, de los fariseos, estrictos cumplidores de la ley, pero en su corazón estaban
contra Cristo, eran enemigos de Cristo y enemigos de los romanos. Así hoy en día el cristiano también está en la misma condición. ¿Dónde está el problema? El problema está en estudiar. Dios ha mandado su palabra. Tenemos la ley. Dios mandó primero la ley. Pero antes de la ley, podemos ir primero cómo Dios quería hacerse conocer, cómo Dios quería enseñar a la humanidad antes del pecado. Dios entregó un jardín lleno de plantas y animales y de todas las cosas de esta vida en la naturaleza. Entonces, antes del pecado, Dios les dio una inmensa biblioteca. Adán y Eva estudiaban las plantas, los animales y todas las cosas. Esa era la Biblia para ellos, porque la naturaleza, la creación, hablaba del amor de Dios, hablaba de Dios. Pero como cayeron en pecado, Dios tuvo que adaptar una ley para pecadores. Esa ley adaptada para condición de seres humanos pecadores es la ley de Dios. Resumido en 10 mandamientos. Necesitamos estudiar la ley de Dios. ¿Cómo Dios dio la ley de Dios? ¿Para qué Dios dio la ley de Dios? ¿Cómo debemos utilizar la ley de Dios? Y así podemos hacernos muchas preguntas. Pero el problema está, como venimos estudiando aquí más de 400 estudios, que hoy en día está aconteciendo lo igual que en el tiempo de los judíos, del pueblo de Israel. Utilizar mal la ley. Recordando los estudios podemos mencionar, Dios dio la ley de los 10 mandamientos como un espejo sencillamente. Es un espejo, como dice el apóstol Santiago. ¿Y el espejo para qué sirve? El espejo solamente cumple 2 funciones. Mostrarnos cómo está nuestro rostro o nuestro vestido o cómo estamos. Si nuestro vestido está manchado, si nuestro rostro está también sucio, manchado. Y luego el espejo, ¿qué nos dice? El espejo nos dice, debes ir a lavarte o debes lavar tu ropa. Esa es la función del espejo, mostrarnos nuestra condición, que estamos mal, y luego para la solución nos manda al agua. El espejo no soluciona el problema, el espejo solamente nos muestra nada más. Esa es la función de la ley de Dios. La ley de Dios hay que estudiar ampliamente, profundamente. Entonces la ley nos va a mostrar nuestra vida, nuestros actos, nuestras obras, nuestras palabras. Aún la ley nos va a mostrar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras propensiones, nuestras inclinaciones. Toda la ley nos va a mostrar cómo estamos. Y Jesús claramente les dijo a los judíos que no solamente se puede matar asesinando. Les dijo, el que odia a su hermano, el que no tiene amor hacia su hermano, es homicida. Entonces,
la Biblia o la ley nos muestra nuestra vida pecaminosa, que nosotros todavía somos pecadores. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley ahora nos dice que hay un Salvador. La ley nos dice, yo vengo del cielo. Yo soy solamente copia del carácter de Dios. Si tú quieres salvación, dice, solución al pecado, tienes que ir a Cristo. Nos señala a Cristo. Ahí termina la función de la ley. Pero el mundo religioso lo ha convertido en una ley de Roma, la ley de Dios. Ahora, para poder resumir todo, como el pueblo de Israel no comprendieron el objetivo de la ley, la función de la ley, entonces Dios les dio, dice, 613 estatutos. Es la ley desglosado, la ley pormenorizado, la ley simplificado en 613 estatutos. Y luego Dios les dio también la misma ley en el santuario. El santuario era una demostración de la ley práctica. Y luego Dios dio al cristianismo la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo mismo, es la ley simplificada en 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia tiene su base, su fundamento en la ley. Toda la Biblia es descripción de la ley. Pero como el mundo cristiano no ha entendido la palabra de Dios, la Biblia, y lo utiliza mal, entonces Dios dio los testimonios del Espíritu, profecía. Libros incontables, más de 100 libros podríamos decir. No tenemos el número exacto, pero allí están. ¿Qué es eso? Es la ley simplificada. Entonces, podemos decir de que los católicos, los evangélicos, los protestantes y todos los religiosos que dicen que la ley ya no está en vigencia, la ley de los 10 mandamientos, los que dicen que la ley ya fue clavada en la cruz, otros dicen la ley de los 10 mandamientos fue para los judíos, y así buscan infinidad de pretextos. Y solamente nosotros, dice, debemos aceptar la Biblia. Y no se dan cuenta que al aceptar la Biblia, están aceptando la ley. Al estudiar la Biblia, están estudiando la ley. Y al aceptar y estudiar los testimonios, lo único que se está haciendo es estudiar la Biblia y la ley de Dios. Pero entonces, tanto la ley, los 613 estatutos, el santuario, la Biblia, los libros del Espíritu, profecía, los testimonios, todos tienen la misma función del espejo. Mostrar nuestra vida pecaminosa, en qué punto está más mal, cómo está nuestra vida, está bien o está mal. Todo es para medir nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, cómo estamos. Si estudiáramos conscientemente, personalmente, todos los días, como mínimo 1 hora, así como hoy estamos estudiando, entonces
tomaríamos conciencia, nuestra conciencia se despertaría y nos humillaríamos y buscaríamos a Cristo para que solucione nuestros defectos, nuestras falencias, nuestro mal carácter, nuestra vida egoísta, la tibieza, la frialdad y todos los males que se muestran en nuestra vida. Necesitamos ir a Cristo. Por eso se llama Cristo nuestra justicia. Ese es el mensaje que vino en 1888. Cristo nuestra justicia. Y es el mismo mensaje que Jesús trajo a este mundo. Jesús vino en persona para poder poner en su debido lugar la verdad, la palabra de Dios, porque se estaba utilizando mal. No solamente estaban enseñando la ley, la palabra de Dios para mostrar los pecados del ser humano, sino estaban enseñando de que el ser humano debe obedecer la ley, debe obedecer la palabra de Dios. Dios nunca mandó, dice, la ley, los estatutos, el santuario, la Biblia, los testimonios, para que el hombre pecador pueda obedecer. El hombre sin el amor de Dios en el corazón, el hombre sin el Espíritu de Dios en el corazón, el hombre sin fe verdadera no puede obedecer. Va a obedecer mal. Va a adaptar la ley, la palabra de Dios a su condición, a su vida. Va a rebajar los principios, las normas, lo que estaba aconteciendo en 1888. Rebajar las normas. Entonces, así se utiliza mal la Biblia y la ley. Ese era el problema de los adventistas de 1888. Y ese problema continúa hasta nuestros días. Porque si ese estado de cosas hubiera cambiado, si los religiosos hubieran comprendido de que la ley, la palabra de Dios, no es para obedecer, sino es solamente como un espejo para que nos muestre nuestro pecado y nos lleve a Cristo. Ahora alguien dirá, entonces no hay que obedecer, es malo obedecer. No estamos nosotros diciendo de que no obedezcan la palabra de Dios, que no obedezcan a la ley de Dios. Si el ser humano, carnal, natural, con corazón egoísta, viviendo en egoísmo, buscando la vida en el mundo, estudios, trabajos, ciencia, todas las cosas del mundo, egoísmo, si siguen viviendo así y quieren ir a la iglesia, quieren estudiar la Biblia, quieren obedecer la Biblia, quieren obedecer la ley, quieren obedecer los testimonios, no hay problema, pueden obedecer. Pero esa obediencia no agrada a Dios, porque es una obediencia imperfecta, una obediencia contaminada con egoísmo, una obediencia manchada. Es solamente como obedecer las leyes del mundo, del país. El mundo está lleno de leyes. Los gobernantes de todas las naciones tienen sus propias leyes. Desde que nace el ser humano le enseñan a obedecer esas leyes. Leyes para todo. Hay cientos, miles, millones de leyes. Hasta hay una facultad de derecho. Obedecer esas leyes no es malo. Está bien, porque por lo menos con esas leyes pueden un poco
frenar, controlar el mal, pero no pueden solucionar. A pesar que el mundo se ha llenado de leyes, hay más violencia, hay más maldad. El mundo se está devorando, el mundo se está suicidando. Los poderes de este mundo están queriendo exterminar a la humanidad. A pesar que las leyes al asesino, al malhechor, lo condenan y lo llevan a la cárcel. Pero los que están asesinando con la mala alimentación, los que están asesinando con la mala economía, los que están asesinando con la mala educación, con la tecnología, con la contaminación y tantas cosas nos cansaríamos de enumerar. No puede las leyes del mundo solucionar eso. Así también, los religiosos también quieren obedecer la Biblia. Como hemos dicho, al obedecer la Biblia, están obedeciendo la ley. Y el que obedece la Biblia está obedeciendo también los testimonios, porque es la misma cosa. En vano el evangélico, el protestante dice, no la ley, pero ellos obedecen la Biblia. La Biblia dice hay que orar, hay que congregarse, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, hay que ayudar al prójimo. Y hay que dar ofrendas, y ellos cumplen todo eso. Y al cumplir todo eso, ¿qué están haciendo? Están cumpliendo la ley de los 10 mandamientos. No totalmente, pero en parte. Entonces es la misma cosa. Pero ese es el problema del mundo religioso. Ese era el problema de los judíos. Por eso el pueblo adventista en 1888 rechazaron a Cristo nuestra justicia. El primer sermón, el primer estudio que presentó la hermana Huay fue de que el pueblo adventista ha rebajado las normas. Necesitamos elevar las normas a un lugar más alto, más santo. Pero ¿cómo habían rebajado las normas? Una vida cristiana adventista sin conversión, sin nuevo nacimiento, sin tener el amor de Dios en el corazón, sin tener la ley de Dios en el corazón. Pero la ley es Cristo, la ley es Dios, la ley es el Espíritu Santo. Y el pueblo adventista estaba destituido de la presencia de Cristo en sus corazones. Entonces necesitaban elevar la norma. Elevar la norma era de que la norma de la ley, del amor debía estar en el corazón. Ese es su lugar, en el corazón. Por eso, ¿cómo estaban los líderes? Los líderes dice que no tenían poder para predicar el Evangelio. Solo estaban revoloteando en las iglesias, de iglesia en iglesia, predicando los mismos sermones, haciendo dormir a las iglesias. Eso es trabajar con normas rebajadas. El que no tiene a Cristo en el corazón, el que no tiene el amor, el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene el carácter de Dios, nunca va a salir al mundo a buscar las ovejas perdidas. Solo se va a quedar predicando en las iglesias. ¿Qué indica eso? De que han rebajado las normas y no tienen la justicia de Cristo, no tienen el amor de Dios. Eso es lo que la hermana Huay estaba presentando en el Congreso y no lo entendieron. Y claramente ella, para no olvidarnos, estamos haciendo un resumen, claramente ella dijo, la norma que se debe ser elevado es la ley de Dios, les dijo. Y es la palabra de Dios, les dijo. Y la norma también es el amor, les dijo. Y la norma también es Cristo, les dijo. Entonces necesitamos el amor y Cristo en el corazón.
¿Cómo se recibe a Cristo? Por fe y gracia. ¿Cómo se recibe el amor? Por fe y gracia. ¿Quién derrama el amor? El Espíritu Santo. Y por último terminó la hermana Hue. ¿Cuál es la solución para los que viven una vida religiosa con normas bajas? Las iglesias estaban llenas de creyentes con una vida espiritual fría, tibio, apariencia de piedad, formalismo, cumplimiento externo de las normas, obedecer la ley de Dios sin el amor de Dios. Así estaba el pueblo adventista en 1888 hasta el día de hoy. Y la hermana Hue dijo, hay que limpiar el campamento, la iglesia. Los que han rebajado las normas deben seguirse la regla bíblica. Al pecado hay que decirle por su nombre. Cristo ama al pecador, pero no ama el pecado. Si tu hermano dice está en pecado, es porque no está convertido realmente. No tiene a Cristo en el corazón, no tiene el amor de Dios. Entonces la hermana Hue dijo, debemos restaurarlo con un espíritu de Cristo, para restaurar, para seguir la regla bíblica, para amonestarle a solas. Y en segundo lugar, entre 2 o 3 hay que ir, dice. Y en tercero, dilo a la iglesia. Pero todos los que amonestan y solucionan el pecado, dice, de la iglesia, deben tener la mente de Cristo. Deben tener el amor de Dios en el corazón. Deben estar llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, podrán restaurar, dice, al que está en falta. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? Hoy en día en las iglesias se actúa humanamente, sin tener la norma en el corazón, sin tener la norma en la ley, es decir, sin tener el amor de Dios en el corazón, sin tener la ley de Dios escrita por el Espíritu Santo y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces se comete un montón de injusticias, se desfraterniza, se trata mal a los creyentes y no tienen poder para purificar la iglesia. Ese es el problema que existe hoy también. Entonces, ¿cuál es la lección que hemos aprendido? De que necesitamos estudiar personalmente, analizar, escudriñar, examinar y pedir al Señor de que nos revele cómo es la verdadera obediencia. No es la obediencia como se predica en las iglesias, sino la obediencia tiene que brotar del corazón, de la mente. Cuando el creyente ha nacido a vida nueva, tiene el Espíritu de Dios, tiene el amor, tiene Cristo morando en el alma, la obediencia brotará del corazón. Una obediencia perfecta y completa a los mandamientos de Dios. Una obediencia plena a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solamente esto, una obediencia total, de todo corazón, con toda mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, de todo lo que está escrito en los testimonios del Espíritu Profecía. Obedecer todo eso para el ser humano carnal, imposible. Por eso la obediencia no es para el ser humano carnal, con corazón carnal, con mente carnal, sino con mente espiritual, con un corazón lleno del amor de Dios. Esa es la verdadera obediencia.
Eso es justificación por la fe. Recibir por fe y gracia la justicia de Cristo en el corazón para cumplir una ley de justicia. Sin tener justicia en el corazón, el mundo religioso quiere cumplir. Allí es donde se han equivocado los líderes y también los creyentes. Entonces yo creo que ya hemos podido hablar tan claro. Yo creo que más claro no se puede hablar el mensaje que la hermana Juá estaba predicando, lo cual está en toda la Biblia, en todos sus libros. Pero hoy estamos estudiando Materiales de Elena White de 1888, 4 volúmenes. Allí está toda la historia, cómo se predicó y cómo fue rechazado. Y cómo hoy nuevamente podemos recuperar ese mensaje. No porque nos dicen, no porque nos predican. Nosotros mismos necesitamos investigar, porque Dios ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed, serán saciados. Ahora vamos a continuar estudiando otro mensaje que la hermana White presentó en el Congreso de Minneapolis. Dice, observaciones después de haber leído un artículo escrito antes de llegar a la conferencia general, octubre de 1888. La hermana Elena White había escrito un artículo antes de llegar al Congreso de Minneapolis. Ese artículo dio lectura, se presentó en el Congreso. ¿De qué trataba? Trataba del juicio, el día del juicio. Vamos a leer, y nosotros necesitamos ese mensaje. Dice así, Materiales de Elena White, página 157 al 158. Como hemos dicho, las páginas son en inglés. Y en la traducción, esa página en inglés viene en corchetes o entre paréntesis. Esa es la compaginación que utilizamos. Muy bien, entonces vamos a ingresar al segundo mensaje del Congreso de Minneapolis. Dice así, he estado despierta noche tras noche, con un sentimiento de agonía por el pueblo de Dios. Que la angustia pueda pasar de mí. Se me presentaron algunas cosas muy impresionantes. Así que la hermana White, antes de llegar al Congreso, estaba muy angustiada, porque Dios ya le había revelado la condición de la iglesia. Por eso ella relata esta visión. Dice así, yo estaba en una asamblea, cuando un hombre noble de estatura majestuosa entró y tomó su posición en la plataforma y desenrolló algo que parecían varias hojas unidas. Y mientras él daba vueltas a las páginas, su mano recorría la página y sus ojos recorrían la congregación. Mientras él los miraba de derecha a izquierda, yo podía ver lo que había en ellas, las páginas. Vi diferentes nombres y caracteres y pecados que estaban escritos. Había pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, malas sospechas,
hipocresía, licenciosidad, odio, asesinato en el corazón. Debido a esta envidia y celos, estos pecados estaban justo entre los ministros y el pueblo. Es decir, el pueblo adventista se dio vuelta la página tras página. Bien, ¿cómo era eso? Una voz me dijo. La hermana Elena White preguntó, ¿cómo es esto? ¿A qué se refiere? Y una voz le dijo que había llegado el tiempo cuando la obra en el cielo se activaría totalmente para los habitantes de este mundo. Había llegado el tiempo cuando el templo y sus adoradores tenían que ser medidos. Estos eran adoradores que eran consagrados. Entonces había otros nombres que tenían que ser borrados del libro de la vida. Y ellos habían tenido luz y conocimiento, y precepto tras precepto, y apelo tras apelo, pero nunca tuvieron la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. Nunca tuvieron una conexión viva con Jesucristo. Por lo tanto, la luz que les llegaba a través de su palabra, ellos no la llevaron a sus vidas ni a su carácter. ¿Qué es lo que la hermana White había visto por revelación en visiones de la noche? Había visto al pueblo adventista y a los ministros. Y exactamente a esos ministros que iban a asistir al Congreso. ¿Qué clase de ministros eran? Eran ministros egoístas, envidiosos, orgullosos, celosos, celo ciego, celo humano. ¿Qué más? Les gustaba hacer malas sospechas, hipócritas, licenciosos, odiaban y asesinaban en el corazón. Así que estos pecados la hermana White vio en el pueblo adventista. ¿Qué indicaba eso? Eso indicaba que no tenían a Cristo para que transforme sus vidas en el corazón. No tenían una conexión viva con Jesucristo. No eran convertidos, en otras palabras. Y si eran convertidos, habían perdido la conversión. No tenían el amor de Dios. El primer amor habían dejado ya. Y el ángel le dijo que en el cielo estaba por activarse, dice, el juicio. Había llegado el tiempo cuando el templo y sus adoradores tenían que ser medidos. ¿Medidos con qué? Medidos con la ley de Dios, con el carácter de Dios. Sigamos adelante. Esto es lo que vi, y desperté y me encontré sentada en mi cama con grandes gotas de transpiración en mi rostro. Quedé paralizada. Después de esto, sucedieron algunas cosas que me causaron gran tristeza. Y fue ahí que me hundí en mi carga. Lo peor y lo más grave es la falta de amor y la falta de comprensión de unos por los otros. Eso es lo que Dios presentó a través de esa luz delante de mí. Y yo quería decirle que si alguna vez hubo un tiempo cuando debiéramos humillarnos a nosotros mismos delante de Dios, ese tiempo es ahora. Así que la hermana White, aquí encontramos ya en el segundo llamado.
les dijo en el Congreso Ministerial, que empezó, como hemos visto en la historia, el 10 de octubre. Allí se presentó y la hermana Huay dijo: ahora es el tiempo. En este congreso necesitamos humillarnos, porque falta el amor y falta la comprensión de unos por otros. Porque ya desde el primer día estaba empezando el rechazo, falta de amor, desprecio, celos, comentarios sarcásticos, dice, críticas, oposición, habladurías, toda clase de males entre los delegados. No había amor. Por eso la hermana Huay llamó la atención. Dios es un Dios sabio y amoroso y bondadoso, que no quiere perder las almas. El pueblo adventista fue advertido que estaban en peligro. Pero como dice la Biblia, con sus ojos vieron y no vieron nada, escucharon y no entendieron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habían toda esa clase de males que estaban registrados en los libros del cielo? Como hemos visto, egoísmo, envidia, orgullo, celos, malas sospechas, hipocresía, licenciosidad, odio, asesinato en el corazón, envidia, celos. ¿Por qué? Porque no había el amor en el corazón, no había Cristo en el corazón. Hoy en día pueden comprobar todo el cristianismo, todos los religiosos, por más que se afanen, por más que prometan como en el antiguo pacto, ser fieles a Dios, cumplir la Biblia, cumplir los mandamientos, hacer obra misionera, nunca van a poder lograr mientras no se estudie este mensaje de justificación por la fe. Nunca la vida cristiana va a ser satisfactorio y nunca los cristianos van a poder enfrentar la última crisis al cual el mundo está ingresando. Dios ha mandado ya advertencias, y una de las advertencias que Dios ha permitido es la pandemia que se desató el año 2020. Y todavía no sabemos en este año qué cosas más ocurrirán. El tiempo se agravará. Entonces, ahí será demasiado tarde para estudiar y para apropiarse de la justicia de Cristo. En la Biblia, la justicia de Cristo está representado con el vestido de bodas o con el manto inmaculado de la justicia de Cristo que ofrece el testigo fiel en Apocalipsis 3, 14 al 18. Yo te aconsejo que de mí compres, dice, vestiduras blancas, o sea, un carácter de amor, un carácter como el de Cristo, se recibe por fe y gracia. No se obtiene practicando la Biblia o obedeciendo la ley. Ese es el evangelio pervertido. Satanás, con la mente humana carnal, así los ha llevado a comprender mal.
si se entendiera este Evangelio de salvación, tal como Cristo vino a enseñar, si se comprendiera este último mensaje de justificación por la fe. La iglesia sería una iglesia lleno del amor de Dios, una iglesia de misioneros activos. Todos los miembros de este líder estarían ya preparados, habilitados por el Espíritu Santo y estarían trabajando como Jesús en la obra médico-misionera todos los días activamente, como trabajaban la iglesia primitiva, los discípulos. Pero ¿por qué las iglesias no trabajan? ¿Por qué solamente los pastores están cuidando y revoloteando en las iglesias? Porque el Evangelio se ha entendido al revés. Primero la obediencia y después creer de que nuestro carácter va a cambiar. Vamos a aprender. Jesús dijo, vengan tal como son. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó después? Dice así: yo no tengo tanta fuerza como antes. Que Dios me ayude, viva y reine, y que usted pueda buscarlo individualmente. ¿Cuántas almas habrá aquí que no tendrán sus pecados perdonados y sus nombres serán borrados del libro de la vida? Estaba advirtiendo de que en el juicio, si los adventistas tenían pecados no perdonados, su nombre sería borrado, retirado del libro de la vida. No sabemos lo que estamos haciendo. Si tenemos manos impuras, no podemos entrar en el cielo. Estamos siendo transformados para vivir con los ángeles. Vamos a estar en la presencia de un Dios santo. ¿Sabemos lo que es esto? Entendemos que tenemos que tener caracteres todos los días, que Dios está observando el desarrollo del carácter y que está pesando el valor moral y que nuestras vidas están siendo inscritas en los libros del cielo, así como vuestro rostro es estampado en la pupila del placa del artista. No puedo ver cómo usted es tan perezoso y tan indolente y tan tranquilo y tan contento. Cristianismo conformado, conformistas, indiferentes, y una vida religiosa perezoso y indolente. Dice, casi no sabemos cómo orar, no sabemos cómo obtener victoria sobre el pecado. Si tan solo pudiéramos ir a Cristo y aprender cómo orar, nuestros corazones serían derretidos y veríamos las bendiciones de Dios y nuestros corazones se ablandarían por el amor de Cristo. Estaba invitando a ir a Cristo, porque el pueblo adventista estaba sin Cristo ya. Cristo estaba, dice, a un día de camino, en otra declaración. Y cuando el amor de Cristo está allí, entonces usted puede hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que estaba diciendo en el Congreso? Que cuando el amor de Dios está en usted, dice, usted puede hacer cualquier cosa. Obedecer, cumplir, predicar, tener un carácter perfecto, santo, victoria sobre el pecado, una vida de gozo, felicidad, paz. Todo usted puede tener, dice, con el amor. Pero ha sido la obra estudiada de Satanás el mantener el amor de Cristo fuera de nuestros corazones. Pero el problema es que
hay un montón de ceremonias y formas. Es decir, entonces, ¿qué había acontecido? Al amor de Dios en el corazón lo habían reemplazado un montón de ceremonias, formas, programas, ritos, todo eso. Pero cuando hay el amor de Dios en el corazón, espontáneamente brota del corazón para poder congregarse y compartir con los hermanos, para poder trabajar juntos con los hermanos todos los días, para compartir los bienes espirituales y materiales. Pero como no hay amor en el corazón, los líderes, ¿qué hacen? A la fuerza tienen que crear programas, entretenimientos, congresos, reuniones especiales para llamar la atención de los feligreses y allí practicar ceremonias, formas de culto para calmar las conciencias. Lo que queremos, dice, es el amor de Cristo, amar a Dios supremamente y a nuestro vecino como a nosotros mismos. Cuando tengamos el amor, habrá un quebrantamiento, como sucedió con las murallas de Jericó delante de los... ¿De quiénes? De los hijos de Israel. Pero hay tanto egoísmo y deseo de supremacía en nuestras filas. Es muy doloroso lo que vemos por todas partes. La Biblia dice que hay muchos que lloran, gimen, claman a Dios por las abominaciones que se cometen dentro de la iglesia. ¿Por qué se cometen esas abominaciones? Porque no hay amor en el corazón. El amor, como hemos visto hasta aquí claramente, el amor no se aprende. El pastor, el líder que dice, tienes que amar a tu hermano, tienes que por amor compartir tus bienes con los pobres. Las Dorcas de la iglesia dicen, hay que amar, hay que compartir. No es malo compartir, no es malo amar, pero el método de amar, la forma de amar, no es así. El método correcto es por medio del amor en el corazón. Cuando la iglesia, los hermanos y las hermanas, los jóvenes, las señoritas, tengan el amor de Dios en el corazón, no necesitarán que los responsables del departamento de Dorcas les estén pidiendo, les estén exigiendo, les estén llamando la atención. Todos, dice que traerán y darán alegremente. Por eso dice, Dios ama al dador alegre. Pero cuando ya es exigido o ordenado o pedido, ya no es conforme el plan de Dios. Entonces, si los líderes, los pastores, misioneros, si quisieran realmente que sus miembros en la iglesia, que los feligreses en los ministerios, en los grupos, en la corporación adventista y en todas las organizaciones adventistas que quieren reformarse, si en todos enseñaran que primero necesitamos tener el amor de Dios en el corazón, ya estaría solucionado todos los problemas de la iglesia. Ya no necesitarían los pastores de hacer planes de evangelismo, obra misionera e imponer a los miembros. Ya no habría necesidad de exigir que paguen diezmos, ofrendas. Ya no habría necesidad de que Dorcas pueda pedir a los hermanos para dar, sino todos traerían espontáneamente, todos predicarían todos los días espontáneamente, todos traerían los diezmos, y no solamente los diezmos, sino todos sus bienes, el 90%, para predicar el Evangelio.
una iglesia fervorosa, una iglesia activa, una iglesia espiritual, una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia poderosa, ya preparado para iluminar el mundo. Entonces Dios honraría con el derramamiento de la lluvia tardía. Pero mientras eso no acontezca, la lluvia tardía, dice, no caerá. La lluvia tardía ya está derramado. En 1888 ya comenzó a derramarse. ¿Pero por qué hoy no se recibe? Porque no hay cristianos. El cristianismo no quiere recibir el amor de Cristo. No quiere recibir a Cristo. Sigue diciendo la hermana White. Vamos a continuar con la lectura. Quiero decirles a mis hermanos, humillaremos nuestros corazones delante de Dios y nos convertiremos, dejaremos a un lado toda autosuficiencia y el levantaros a nosotros mismos y que caigamos a los pies de la cruz. Mientras más bajo estemos a los pies de la cruz, más clara será nuestra vista de Cristo. Porque tan luego como comencemos a levantarnos a nosotros mismos y a pensar que somos algo a la vista de Cristo, se vuelve cada vez más oscura. Satanás entra de tal manera que ya no lo vemos a Cristo, pero lo que queremos es ir y habitar a la vista de la cruz. Muchos, piensan de sí mismos como algo. Cuando uno piensa de sí mismo que es algo, entonces Satanás entra para poder manejar a esos creyentes. Y Cristo queda afuera. Cristo queda, crucificado. ¿Qué puede ser hecho para despertar a nuestro pueblo? ¿Qué puede ser hecho para despertar al pueblo? Vamos a leer cuál es el consejo que presentó la hermana White. Ahora, hermanos, estoy totalmente disgustada e indignada a causa de mi Salvador. Hay mucho egoísmo. Queremos que el yo muera y se esconda en Cristo. Entonces no hablaremos de desánimo ni de dificultades. Bien, suponga usted que está caminando en la luz. ¿Y ahora qué? Su testimonio será luz. Usted hablará de luz y todas estas malas sospechas y el mal hablar serán colocados a un lado. Usted hablará y nosotros no estaremos pensando en nosotros mismos, lo que otros están haciendo, sino lo que Dios y Cristo están haciendo por usted. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están purificando el santuario. Bien, debiéramos estar con ellos en esta obra y estar purificando el santuario de nuestras almas de toda injusticia, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida del Cordero, para que nuestros pecados puedan ser borrados cuando vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Es la obra solemne que les haya sido dado a los mortales. Necesitamos estudiar nuevamente el plan de salvación en el santuario. Así como Jesús, como sumo sacerdote, está purificando el santuario celestial, necesitamos nosotros cooperar con Cristo en nuestro corazón para que nuestro corazón, mente, cuerpo, alma, espíritu sea purificado. Muchos dan una importancia suprema, capital,
que Cristo dice está en el lugar santísimo, hay que ir por fe. Pero no entienden de que el ser humano también es un santuario. Y también, a la par, en relación, juntamente con el santuario celestial, tiene que ser purificado. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo tiene que ser purificado para estar preparados para el fuerte pregón. Usted no tiene tiempo para exaltar el yo, dice, sino que solamente para exaltar a Jesús. ¿Cómo podemos estar todo el tiempo intentando salvarnos a nosotros mismos y exaltándonos a nosotros mismos? El mundo religioso está tratando de salvarse a sí mismo, obedeciendo la ley, obedeciendo la palabra de Dios, pero obedeciendo a medias, obedeciendo a mal, contaminando la obediencia con el egoísmo. Entonces, ¿qué necesitamos? Vaya a trabajar por aquellos que están a su alrededor con quebrantamiento de espíritu. Cristo puede trabajar con usted, pero Él nunca trabajará sin la cooperación del hombre. Colóquese en el lugar correcto y Dios va a colocar su poder sobre usted y va a combinar lo divino con el esfuerzo humano. Podemos obrar nuestra salvación con temor y temblor. Ese es un poder que Satanás no puede resistir ni derrotar. Es cuando usted posee un derecho recibido de arriba que Satanás no puede tentarlo. Nosotros queremos que usted sea convertido y que tenga la gracia de Cristo en el corazón. Estaba llamando la hermana Joy a trabajar con Cristo todos los días activamente. Es más que tiempo que estemos despiertos del sueño y que busquemos al Señor de todo corazón. Tan luego como amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro vecino como a nosotros mismos, Dios obrará a través de nosotros. ¿Cómo estaremos en pie en el tiempo de la lluvia tardía? ¿Quién espera tener una parte en la primera resurrección? Usted que ha estado acariciando el pecado y la iniquidad en el corazón. Usted caerá en aquel día. Todo el que tiene el amor de Dios en el corazón está preparado, dice, para la lluvia tardía. El amor de Dios en el corazón hará más para convertir a los pecadores que todos los sermones que usted pueda predicar. Lo que necesitamos es el amor de Cristo. Así que usted puede predicar, dice, 1000 sermones, 1,000,000 de sermones. Como dice Pablo, si no tiene amor, en vano. Solo llena con las almas a las iglesias, congregaciones, ministerios, pero no son convertidos para salvación. Pero si tiene el amor de Cristo, convertirá a las almas para salvación. Que Dios pueda bendecir su palabra de este segundo mensaje que hemos estudiado, que la hermana Joy presentó, dándole importancia a la conversión, al amor y a trabajar con Cristo, para vivir una vida santa, para que en el juicio no encontremos al lado de nuestros nombres todos los pecados, dice, encabezados por el egoísmo. Gracias a Dios, gracias por su amable atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.